En este video vamos a ver la polarización en corriente directa de los transistores para configurarlos como amplificadores. Nos vamos a basar principalmente en la configuración emisor común, ya que es la configuración que nos otorga mejores beneficios en comparación con la de colector común o la de base común. Para hacer este análisis vamos a recordar estas tres ecuaciones que vamos a estar utilizando a lo largo de todo este tema, ya que a pesar de que las polarizaciones pueden ser diferentes, estas relaciones se siguen conservando. Primero, que el voltaje de la unión base-emisor, que lo podemos ver como un diodo, es igual a 0.7 volts, el famoso voltaje de encendido que hemos estado manejando hasta el momento. La corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base, donde recordemos que la beta es la constante de amplificación en corriente directa, y la corriente de emisor va a ser igual a beta veces más 1 la corriente de base, y que para la mayoría de los casos esta corriente de colector va a ser casi igual a la corriente del colector. La corriente de emisor muy similar a la corriente del colector. Entonces, tomando esto en consideración, estas tres ecuaciones, vamos a empezar con la primera configuración de polarización, que se llama polarización fija. La polarización fija consta de un transistor. En este caso vamos a estar utilizando transistores NPN. Por supuesto, podríamos utilizar transistores PNP. Lo que va a cambiar van a ser los niveles de voltaje. En este caso estamos alimentando con voltajes o fuentes de voltaje positivas, mientras que cuando son PNP podríamos estar utilizando niveles de voltaje negativos para configurar o para polarizar el transistor de una manera eficiente. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que el transistor está polarizado por una resistencia de base que le llamamos RB, que nos permite tener o generar una corriente a través de ella y que entra a la base, que le vamos a llamar IB, corriente de base. Por otro lado, en la red de salida, donde tenemos el colector, tenemos una resistencia de colector por la cual va a fluir una corriente de colector. Entonces, este circuito lo podemos separar de la siguiente manera. Podemos verlo como que tenemos esta misma fuente de voltaje, pero ahora la vamos a separar de tal manera que podamos visualizar de mejor forma las dos mallas, la malla de entrada y la malla de salida. Entonces yo tendría la misma fuente de voltaje VCC, RB, RC, mi corriente IB, mi corriente IC. Entonces, y una vez que tenemos nosotros esa configuración, podemos separarlo en mallas. Si no se alcanza a visualizar la malla en las que se están separando, podemos tomarlo de esta manera. Esta red que tenemos aquí a la entrada la podemos cambiar de la siguiente manera. Yo voy a tener aquí mi voltaje de alimentación VCC que tengo en esta parte. Voy a tener mi resistencia de base, conectar a mi transistor. El transistor lo conectamos al nodo de tierra y al colector conectamos la resistencia de colector y conectamos el otro voltaje VCC. Y aquí tenemos nuestro nodo de tierra y este sigue siendo el mismo VCC, en este caso que tenemos de este lado. RC, RB, nuestra corriente IB y nuestra corriente IC. Ahora sí podemos analizar estas dos mallas. Vamos a utilizar primero esta malla y luego vamos a calcular esta otra malla. Entonces, para la malla 1 o la malla de entrada, vamos a llamarla así, malla de entrada, vamos a tener lo siguiente. Siguiendo este sentido, voy a tener
menos VCC más corriente de base por resistencia de base más el voltaje que yo tengo en este punto, que es el voltaje base emisor, y esto es igual con 0. Entonces de aquí yo voy a despejar mi corriente IB, que es la variable que yo necesito. Por lo tanto voy a tener que IB va a ser igual a VCC menos VBE entre RB. Y esta es la primera fórmula que yo obtengo al analizar la malla de entrada. Ahora, para la malla de salida, vamos a analizarlo en este sentido, por el sentido que está tomando la corriente IC. Entonces, yo tendría nuevamente menos VCC más IC por RC más el voltaje que yo tengo en este punto, que es el voltaje colector emisor, y esto es igual con 0. Y de aquí recordamos que nuestra corriente de colector pues es beta veces la corriente de base. Entonces, sustituyendo, yo voy a tener menos VCC más beta veces IB por RC más BCE igual con 0. Y de aquí voy a despejar el otro valor que necesito, que es BCE. BCE va a ser igual a BCC menos beta veces IB por RC. Y esta es la otra fórmula que voy a estar necesitando para calcular el punto de polarización de mi transistor con esta configuración. Entonces, hagamos un ejemplo en polarización fija. Vamos a suponer el siguiente circuito. Tengo una fuente de alimentación de 12 volts. Tengo una resistencia de base de 240 kilo ohms, una resistencia de colector de 2.2 kilo ohms y una beta del transistor de 50. Hay que recordar que la beta es un valor adimensional. Entonces, hay que recordar que yo tengo mi fórmula IB igual a VCC menos BBE entre RB. Sustituyendo, yo voy a tener 12 volts menos 0.7 volts entre el valor de 240 kilo ohms, me da un valor aproximado de 47.08 microamperes. Ahora, de aquí sustituimos directamente nuestra corriente de colector, que es igual a beta veces IB, y esto es igual a 50, que es el valor de la beta, por la IB, que es de 47.08 microamperes, y esto es igual a 2.35 miliamperes. Por otro lado, yo tengo que mi voltaje de colector emisor es igual a VCC menos beta veces IB por RC. Sustituyendo esto, yo voy a tener 12 volts, que es mi VCC, menos beta por IC, podemos sustituirlo aquí directamente, 2.35 miliamperes, que multiplica la resistencia de 2.2 kilo ohms. Y esto es igual a 6.82 volts. Entonces, ese es nuestro punto de polarización
del transistor con una corriente de colector de 2.35 y 6.82 volts en mi voltaje colector emisor. Entonces, esta es una de las polarizaciones relativamente más sencillas, pero que tienen como desventaja que es muy dependiente del valor de beta. Beta es un parámetro intrínseco del transistor que está íntimamente relacionado con su fabricación, pero ese beta es función de otros factores como por ejemplo la temperatura, humedad, tiempo. Bueno, aquí ponemos temperatura con T mayúscula, tiempo, T minúscula, y otros factores. El tiempo lo llamamos por el envejecimiento del transistor. Eso hace que los valores de beta varíen ya sea para arriba o para abajo, por lo cual la corriente del colector y el voltaje colector emisor se ven variados. Entonces, si yo trazara mi curva de voltaje colector emisor y de corriente de colector, yo tendría un punto específico de 6.82 volts, por ejemplo, y un punto específico de 2.35 miliamperes. Este es nuestro punto de polarización o punto Q. Y yo voy a suponer que ese punto Q está lo más retirado de la región de corte y saturación. Hay que recordar que esos puntos de corte y saturación son zonas específicas donde no se necesita trabajar si el transistor va a funcionar como un amplificador lineal. Es decir, yo necesito trabajar en una región que está por aquí. Sin embargo, por estas variaciones de beta dado por la temperatura, la humedad, el tiempo, el envejecimiento, etc., pueden hacer que este punto Q varíe, dado que la beta varía y puede tener inclusive variaciones muy grandes, haciendo que ese punto de polarización se acerque ya sea a la región de corte o a la región de saturación, de tal manera que se aleje de la región lineal en la cual yo necesito que trabaje. Para eso tenemos otros tipos de polarizaciones. Vamos a ver, por ejemplo, la polarización de emisor degenerado o polarización por resistencia en emisor, la cual nos ayuda a mantener un poco la estabilidad de la beta en comparación con la polarización fija. Esta polarización en muchos libros la van a encontrar como polarización de emisor degenerado o degeneración por emisor. Y la característica es muy similar a la polarización fija. Vamos a tener nuevamente una resistencia de base, una resistencia de colector y vamos a agregar una resistencia de emisor. Lógicamente vamos a tener nuevamente nuestra corriente de base, nuestra corriente de colector y vamos a tener acá una corriente de emisor. Nuevamente vamos a separar para el análisis este circuito en las dos mallas que requerimos para nuestro análisis. Tomando como referencia el circuito anterior, yo voy a tener en este caso nuevamente mi voltaje VCC, mi resistencia de base, el transistor, voy a tener aquí una resistencia de emisor, voy a tener aquí una resistencia de colector y vamos a tener acá la otra separación de nuestra fuente VCC y nuestro punto de referencia.
Entonces voy a tener aquí IC, IB y mi corriente IE. Nuevamente tenemos dos mallas, la malla de entrada, la malla de salida, y como podemos observar existe cierto tipo de retroalimentación a través de la resistencia de emisor. Esta retroalimentación y este valor de resistencia de emisor más adelante se va a ver en videos posteriores cuando se haga el análisis de AC, que tiene un juego muy importante en la impedancia de entrada de nuestro circuito, así como de su estabilidad, pero también de la ganancia que nos presente esta configuración. Entonces vamos a hacer el análisis nuevamente, primero partiendo de la malla de entrada. Nuevamente analizamos en función de nuestra corriente de base, que va en este sentido, recordando nuevamente que aquí yo tengo un voltaje base emisor, y ahora aquí en esta parte yo voy a tener un voltaje en el resistor del emisor. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese punto voy a tener menos VCC más IB por RB más voltaje base emisor más IE por RE. Esto es igual con 0. Y recordando nuestra primera ecuación, yo tengo que IE es proporcional a beta más 1 por IB, lo cual sustituimos en esta expresión, por lo que vamos a tener nuevamente menos VCC más IB por RB más voltaje base emisor más beta más 1 IB por RE. Esto es igual con 0. De aquí vamos a factorizar las IBs que tenemos y las vamos a despejar. Por lo tanto, yo voy a tener que IB va a ser igual a VCC menos voltaje base emisor entre RB más beta más 1 RE. Esta es la primera ecuación que vamos a estar utilizando para el diseño de esta polarización y que nos determina la corriente de base. Ahora, en la malla de salida vamos a seguir nuevamente como sigue la corriente en este sentido. Entonces vamos a tener menos VCC más IC por RC más el voltaje que yo tengo aquí, voltaje colector emisor, más mi corriente de emisor por RE, y esto es igual con 0. Y aquí tomamos que IE es proporcional a IC para sustituirlo en este punto. Entonces yo voy a tener nuevamente menos VCC más IC por RC más VCE más IC por RE igual con 0. Y de este punto pues vamos a despejar el voltaje colector emisor, que es igual a VCC menos IC, que multiplica a RC más RE. Y esta es la segunda ecuación que vamos a estar utilizando para resolver la configuración de emisor degenerado. Bueno, hagamos un ejemplo para ver el comportamiento de este dispositivo. Polarización emisor degenerado. Entonces,
vamos a tener la siguiente configuración con los siguientes valores. Vamos a tener una resistencia de colector de 2K, un voltaje VCC de 20 volts, una resistencia de base de 430 kiloohms, una resistencia de emisor de 1 kiloohm y una beta de 50. Ahora, entonces, vamos a utilizar las fórmulas que teníamos anteriormente y tenemos que IB es igual a VCC menos voltaje base emisor entre resistencia de base más beta más 1 RE. Sustituyendo valores, yo voy a tener 20 menos 0.7 entre 430 kiloohms más beta más 1, que es 51 por RE, 1 kiloohm. Y esto es igual a 40 microamperes. Después tenemos que la corriente de colector es igual a beta veces IB, y esto es igual a 50 por 40 microamperes, y esto es igual a 2 miliamperes. Entonces ya tenemos IB, ya tenemos IC. Ahora nos falta encontrar el voltaje colector emisor. Utilizamos la fórmula que encontramos anteriormente y tenemos que el voltaje colector emisor es VCC menos IC, que multiplica a RC más RE. Esto es igual a 20 volts menos 2 miliamperes, que multiplica a RC, que es de 2 kiloohms, más RE, que es de 1 kiloohm, y esto es igual a 13.98 volts. Entonces, estos son los valores que obtenemos para polarización fija y con emisor degenerado. Ahora, vamos a hacer una tabla comparativa del comportamiento de una polarización fija con un emisor degenerado cuando en ambos valores, en ambas configuraciones, se resuelve cambiando el valor de la beta. Entonces, hagamos esta tablita, polarización fija, y acá ponemos polarización emisor degenerado. El valor de la beta que varíe en 50 y en 100, y vamos a comparar los parámetros obtenidos IB, IC y voltaje colector emisor. IB, IC, voltaje colector emisor. Entonces, de los resultados que obtuvimos anteriormente, este es de 47.08 microamperes, 2.35 miliamperes, 6.82 volts. Para el degenerado, 40 microamperes, 2 miliamperes, 13.98 volts. Si hacemos el mismo procedimiento para una beta de 100, el valor de esta corriente es de 47.08 microamperes, de IC es de 4.71 miliamperes, 1.64 volts para el voltaje colector emisor. Para el caso del emisor degenerado, para un valor de beta de 100, IB nos da de 36.3 microamperes, 3.63 miliamperes y
9.11 volts. Analicemos los resultados. Aquí la beta la estamos incrementando un 100%. Esto no varía. La corriente de base en polarización fija, cuando tenemos una beta de 50 o de 100, sigue siendo exactamente la misma. Pero ¿qué pasa con la corriente de colector? La corriente de colector se incrementa un 100%, porque es una relación directa entre la beta y la corriente de base. Y el voltaje colector emisor se decrementa aproximadamente un 76%. Ahora, ¿qué pasa en el caso del emisor degenerado? La corriente de base se reduce un 10%, la corriente de colector se incrementa un 81% y el voltaje colector emisor se reduce un 35%. Entonces, si bien no es una solución total lo que tenemos, sí podemos observar que las variaciones de la corriente de colector y de la corriente del voltaje colector emisor en la polarización física son más abruptas, pasando del 100% y 76% en comparación del 81% y del 35% respectivamente en comparación con el emisor degenerado. Es decir, al utilizar esta configuración de emisor degenerado tenemos una variación más pequeña o menor en comparación cuando no se tiene una polarización fija. Entonces, estos valores, aquí estamos incrementando el valor de la beta, simplemente para poner el ejemplo, ya que este valor de beta hay que recordar que va a jugar un papel muy importante en el punto de polarización de cada uno de los transistores que tengamos. En el siguiente video analizaremos otros dos tipos de configuraciones que nos permiten estabilizar un poquito más el comportamiento de nuestro transistor en comparación de la beta, que va a ser la polarización con divisor de voltaje y la retroalimentación desde concurrente a través de una resistencia de colector.